Buenas, soy Axel Liera. Yo les reacciono al capítulo número 6 de Jujutsu Kaisen, tercera temporada. Y bueno, en el episodio anterior justamente vemos cómo pues la travesía de nuestros compañeros continúa. Bueno, antes de eso, en un principio terminamos viendo, o sea, qué fue lo que pasó con el director y el pandita, recordando cómo pues entre las disposiciones de los altos mandos pues era de que el director pues era cómplice con respecto a Goyo dentro de todo el asunto de Shibuya. Así que aparte, bueno, ya habíamos visto como pues su habilidad, o sea, de crear pues estas marionetas y tal, especialmente, o sea, las marionetas estas autónomas como Pandita, resultaba ser una habilidad pues bastante codiciada, o sea, por los superiores, por lo cual pues habían estado ahí detrás de este mismo, o sea, para conocer cómo pues crear estos entes, cosa que vemos que nunca pues terminó revelando hasta pues este momento final, donde vemos cómo pues ya termina siendo asesinado, o sea, por este viejito, o sea, de la otra academia y tal. Y bueno, dejando pues a un pandita huérfano. Muy triste la verdad. Y todo el asunto, o sea, con la de la hermana, o sea, de este tipo, el que ayudó, el director y tal. No sé si tendrá alguna relevancia pues a futuro, porque incluso, o sea, terminamos viendo, o sea, que también terminan apareciendo ahí en el opening. Aparte, eso me recuerda mucho la albina esta justamente, o sea, la albina, ya no me acuerdo qué era, que terminamos conociendo, pues, que aparentemente, pues, está ahí del lado de, de todo este asunto, o sea, que vemos que Kenjaku, pues, está realizando, así que a ver qué también pues termina pasando, o sea, con toda esta cuestión. Pero bueno, ya después vemos como Yuji y Megumi pues andan en búsqueda de Hakari, el supuesto hechicero pues incluso al nivel o más que nuestro querido Yuta. Yo la verdad lo dudo bastante, o sea, la verdad Yuta God. Pero interesante, vemos como pues este tipo es el clásico ahí, o sea que no le gustan las reglas, quiere ir ahí a su bola y tal, que hasta terminó creando su propio club de la pelea. Creo que alguien ha visto muchas películas, así que bueno, no lo culpo. Hay veces en que uno ve una película y le dan ganas de hacer, crear algo ahí que ha terminado viendo, como un juego mortal. Pero bueno, esa es otra cosa. Ya viendo, sabemos cómo pues se terminan ahí infiltrando y tal. Todo parecía ir bien. Yuji pues había logrado pasar pues ciertas barreras. Descubrimos, o sea, que Pandita pues se encontraba ahí también intentando encontrar a Hakari. Aquí nos revelan, o sea, como pues Panda lamentablemente no había podido contactar con Hakari debido pues a la habilidad, o sea, de la tipa esta, o sea, que está acompañando a Hakari y tal. Y viendo como pues al final, o sea, debido pues a la gran actuación, o sea, que Yuji pues logró realizar, o sea, en la lucha contra Pandita, vemos como pues termina siendo llamado pues para hablar de negocios. Lamentablemente al final vemos que las negociaciones terminan fracasando debido pues al error de Yuji. Cuando este pues termina mencionando a Goyo, Yuji termina negando conocerlo, cosa que en este mundo de hechicería y tal, pues sería muy raro no terminar conociendo o al mínimamente oído hablar pues de Gojito, por lo cual las alarmas terminan pues ahí encendiéndose y vemos cómo pues la disputa termina comenzando. Así que vamos a ver qué es lo que va a acontecer, es decir, Yuji podrá entrar en razón o Hakari o terminaremos pues siendo apalizados pues por este sujeto. Así que ya con esto no nos entretengamos más y pues sin más dilación, comencemos.
episodio bastante interesante viendo cómo pues ya nos han explicado una de las habilidades que probablemente vamos a terminar viendo pues en esta temporada. Esta habilidad pues de la cruz ahí del sur y tal. Y como prácticamente pues es una habilidad bastante defensiva. O sea, o sea, si terminamos viendo ahí la perspectiva. Si el oponente, o sea, no termina conociendo pues ahí el contexto, o sea, de esta habilidad, realmente, o sea, te vuelves pues casi intocable, o sea, para el enemigo. Así que sí, se le puede sacar bastante utilidad. Aunque es curioso porque a diferencia de otras habilidades, o sea, de Jujutsu, que recordemos que a veces para potenciar habilidades, o sea, está lo de explicar tu habilidad a la otra persona, esta habilidad, o sea, no conviene realmente explicarla mucho, porque le quita todo ahí eh, el o sea, la ventaja, o no sé si habrá una manera, o sea, en que esta habilidad pues se pueda llegar a potenciar una vez pues la reveles, porque debería, o sea, tomando en cuenta cómo funcionan aquí las habilidades, o sea, si revelas así abiertamente, o sea, cómo funciona esta habilidad, al tener bastantes huecos, o sea, al ser bastante tal, o sea, debería hacerse más poderosa y tal, pero a ver, a ver el asuntillo. Pero bueno, básicamente aquí terminamos viendo un poquito de la perspectiva de cómo esta Kirara pues terminó llamando pues a Hakari en aquel momento. Viendo cómo Megumi y Panda pues se habían logrado infiltrar y tal, lamentablemente no contaban, o sea, con que Kirara pues se encontrara fuera del lugar pues donde se encontraba este Hakari, por lo cual comienza una batalla ahí entre, bueno, nuestros muchachos y tal. Vemos cómo pues intentan convencerla, hablándole pues ahí de la situación ahí de lo que está pasando. Parece ser, o sea, que, pues sí, o sea, como lo había intuido, el problema, o sea, de estos muchachos, pues fue más que nada por los altos mandos. O sea, yo pensé, o sea, que eran más anarquísticos estos tipos, pero no, o sea, literal fue culpa de los altos mandos, ya que es la situación, o sea, es la situación, o sea, de los conservadores cuando vienen cosas nuevas y tal y se intentan integrar a el sistema, o sea, que ellos ya tenían ahí preestablecido, es como que, oh no, no quiero dificultarme las cosas, así que, no, dejemos el sistema como tal y aquellos, o sea, con habilidades, o sea, que se salen ahí de lo convencional, pues los terminamos pues echando hacia la basura. Obviamente, pues esto es bastante jodido, o sea, porque es una problemática también, o sea, que se puede tomar en la vida real, o sea, con la gente, o sea, que no, o sea que se rehúsa pues a la evolución, se rehúsa pues ahí al cambio y es algo pues que no se debe hacer, o sea, las cosas, el mundo cambia, el mundo avanza, el mundo evoluciona y uno pues tiene que adaptarse o perecer en el intento, ya que el mundo, o sea, no se va a detener simplemente, o sea, porque tú rechaces el hecho de que no, es que no me gustan las cosas nuevas y tal. Pero bueno, y aquí es básicamente, o sea, el sistema, si nos lo ponemos a pensar, el sistema de los altos mandos, o sea, de la brujería y tal, es muy arcaico, es muy podrido la grasa. Ya lo vimos con los Zenin, situación, o sea, de cómo veían ahí inferiores a las mujeres y tal, la situación, o sea, con los gemelos, o sea, pudiendo haber sacado ahí cosas muy interesantes, o sea, si hubieran querido y tal, pero no, parece pues que no terminaron ahí valorando bien pues ahí las cosillas. Pero bueno, lamentablemente lo peor es que pudieron haber hecho nuestros muchachos es contarles cómo, bueno, el problema es que Goyito pues estaba sellado. Yo lo intuí, la verdad, o sea, inmediatamente, o sea, cuando lo dijo dije, uy, a ver si no se cree, o sea, que esto es una broma, o sea, tomando en cuenta como pues aquí han mamado, o sea, con Goyo ahí de que, oh, no, Goyo es mamadísimo y tal. Obviamente, o sea, cualquiera y tal no se va a creer el hecho de que pues le haya llegado a pasar pues algo negativo.
Así que bueno, comienza tremendo combatón, un combate, o sea, bastante chulo, la verdad, más que nada, o sea, no por la secuencia ahí de imágenes y tal, más que nada por el cómo funciona, o sea, las habilidades. Y algo que me gusta, o sea, de Jutsu es que el sistema, o sea, que maneja, o sea, me recuerda a veces a Hunter x Hunter. Y Hunter x Hunter, o sea, para mí tiene uno de los sistemas así de habilidades bastante de los mejores, o sea, dentro del anime, o sea, porque me gusta, o sea, cómo lo tiene ahí separado bastante bien ahí y tal, y cómo funcionan también ahí sus habilidades. Lo único malo que podría considerar es que realmente podríamos decir, o sea, que en Hunter x Hunter ellos no deciden su habilidad, sino que su habilidad termina surgiendo y tal. Es muy raro, o sea, porque hay habilidades muy locas en Hunter x Hunter y por eso les digo, o sea, aquí también es como que muy raro, o sea, porque termina habiendo pues estas habilidades muy locas, la verdad, y no entiendo, aquí lo que me intriga, o sea, siempre que hay habilidades tan locas y tal, me intriga, o sea, porque nunca te lo explican cómo es que surgió esa habilidad, o sea, cómo rayos el mismo poseedor de la habilidad, o sea, terminó dándose cuenta, o sea, de cómo funciona su habilidad, o sea, porque nunca te dan a entender que ellos la hayan creado. O sea, siempre te dan a entender como que es algo ya innato, o sea, que nacieron con esa habilidad y pues así funciona y San se acabó. Pero, a ver. Pero como digo, una habilidad bastante chula, o sea, de defensiva con esta situación, o sea, de no poder acercarse a no ser que pues sigas ahí el patrón este del caminito, o sea, teniendo que tocar, o sea, o sea, uno por uno ahí a la secuencia correcta para de esta manera, o sea, poder acercarte pues a las marcas. Así que bastante bien esto de también, o sea, de que los que tienen la misma marca pues se atraen, el que tiene mayor poder maldito es el que termina pues siendo el que atrae al otro, así que bastante interesante la verdad y al final mostrándonos, o sea, porque Megumi pues es el besto. Besto hechicero, la verdad. Logrando pues y deducir rápidamente las habilidades pues de Kirara y finalmente pues derrotándola en su propio juego. Ya con esto y bueno demostrando o sea que no tenía malas intenciones es como finalmente logran pues eh, convencer a Kirara pues que no vienen pues de mala forma. Lamentablemente vemos como pues esto no termina importándose cuando Hakari y Yuji pues terminan apareciendo pues en el escenario. Viendo como pues nuestro querido Yuji pues se impone ahí bastante, o sea, como un muro recibiendo los golpes de Hakari. Viendo como poco a poco pues Yuji va demostrando ahí su determinación hasta que finalmente Hakari, notando la pasión de una herramienta en los ojos ahí de este Yuji, es que termina pues cediendo y aceptando pues escuchar a nuestros muchachos. Lamentablemente antes de poder llegar a ver algo de eso vemos como pues uno de estas cosillas, o sea que ya nos habían mencionado que iban a ser como pues como los informantes, el asistente IA que informa ahí de la situación, o sea, del viaje a la extinción. Vemos cómo nos informa que una regla ha sido añadida por un jugador. La regla, pues, de cómo básicamente la información, o sea, del jugador y junto con ahí estadísticas y básicamente y tal, o sea, toda la información, o sea, sobre el juego va a estar pues ahí visible para los demás. Pero lo terrorífico aquí es el hecho, o sea, de que para que esto haya terminado funcionando, recordemos que necesitaban 100 puntitos. Y cada uno de estos puntitos se conseguía matando a una persona o a un hechicero. Lo cual nos da a entender de que mínimo, 100 entre 5 unas 20 personas, 20 hechiceros han muerto como mínimo.
como mínimo de personas, o incluso puede ser un par de hechiceros y unos pocos de personas más. Así que interesante, y vemos cómo pues en medio de esto nos terminan haciendo acto de presencia este nuevo personajito, el Kaji Hajime Kashimo, el cual aparentemente es un hechicero pues de aquella época de el Sukuna, y parece que está buscando pues a este mismo. Y bueno, ya dándote a entender de buenas a primeras pues de que es una amenaza bastante grande pues en la era actual, lo cual es muy interesante, o sea, si nos ponemos a pensar, porque recordemos que al final de la temporada anterior, con todo lo que hizo este tipo y tal, recordemos que había mencionado, o sea, que también, o sea, no solamente, o sea, terminó ahí despertando ahí gente con habilidades, sino que había mencionado que había hecho como que tratos o algo por el estilo, o sea, con otra gente y tal, y bla, 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 y justamente esas personas también, pues, habían despertado, y muy seguramente este Kashimo, pues, es una de estas tantas personas. Así que, uy, si han terminado despertando personas, o sea, de la era, o sea, de su cuna, y son un mínimo de mamadísimos, o sea, de su cuna, dudo mucho que el nivel de su cuna, pero un mínimo, o sea, de las habilidades de este, las cosas en el juego se van a poner más explosivas. Así que tengo la verdad es que cada vez pinta bastante más interesante este viaje a la extinción. La verdad es que tengo ganas de terminar viendo cómo pues ya, o sea, que ya empiecen de una vez, ya mucha preparación, la verdad, en estos juegueciños. Y bueno, el nombre Kashimo no sé por qué. Me suena bastante ya haberlo escuchado antes. No sé si en este anime o en alguna otra parte, pero o que estoy confundiendo, pero juro que me suena. O sea, me suena haber escuchado al menos un nombre parecido en en otro lugar. Pero a ver, a ver qué termina pues ahí aconteciendo. Así que buen episodio, bastante pasional, y bueno, esperar a ver cómo pues se terminará, bueno, evolucionando pues estos juegos a la larga. Así que ya con esto, hasta aquí queda la reacción. Comenten ustedes qué les pareció el capítulo y nos vemos hasta la próxima. Chao.